Entonces fíjense bien, nosotros podemos hacer el eco por vía transabdominal, para lo cual se necesita tener la vejiga llena, y se van a hacer dos cortes, un corte que está a la izquierda que es transversal y un corte que está a la derecha que es longitudinal. Vamos a usar un transductor convexo de 3.5 MHz. ¿De acuerdo? Fíjense que vamos a medir el útero, se va a medir el tamaño del útero. Claro, uno cuando hace las medidas se va a relacionar con la edad. Se dice que una mujer posmenopáusica, el útero es pequeño, mientras que una mujer, digamos ya adulta, el útero mide 40 de antero-posterior, o sea que este diámetro es muy importante, como en la tiroides, 70 de largo, milímetros o 7 centímetros, y 40 milímetros o 4 centímetros de transversal, como lo vemos acá. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos corte longitudinal y corte transversal, ¿verdad? También tenemos que aprender a medir, como lo verán más adelante. Nosotros medimos, para poder hacer medidas, medimos desde el fondo hasta el labio posterior, y el anteroposterior lo hacemos desde la parte más espesa del corte longitudinal. Mientras que el transversal lo hacemos en la parte más del óvalo, que se ve en el transversal en los extremos de mayor distancia o de mayor espesor también, que se dice que debería ser de cuerno a cuerno. Tenemos un corte longitudinal y un corte transversal. Aquí es para recordar que estos espacios se pueden ver, no se ven cuando no hay líquido, pero cuando hay líquido se puede ver el espacio de Douglas, el fondo de saco de Douglas, que es el que uno busca cuando está haciendo ecofaz, y también podría verse el espacio vésico-uterino, que son esos recesos que están aquí, ¿ves? ¿Lo ven acá? Vésico-uterino y el fondo de saco de Douglas, que van a estar en esa zona. Entonces decíamos que el útero se evalúa en sus dos componentes y se determina su posición, versión y flexión. En el cuerpo el miometrio debe ser simétrico, el espesor de sus paredes debe ser simétrico y su estructura es hipoecogénica. El endometrio va a variar de grosor a lo largo del ciclo debido a los cambios hormonales, y podemos evaluar también con Doppler color. Por lo menos acá estamos midiendo la longitudinal desde el fondo del útero al labio posterior. Este que está acá es el labio anterior y esto que está acá es vagina. ¿Ok? Corte longitudinal y hacemos un corte longitudinal y un corte transversal, ¿verdad? Fíjense cómo vamos a medir del fondo al labio posterior, y en el mismo corte longitudinal se mide el diámetro anteroposterior en la parte de mayor espesor, el anteroposterior. Mientras que el corte transversal vamos a hacerlo, digamos, de cuerno a cuerno. Se estila hacerlo de cuerno a cuerno cuando tenemos la vejiga llena y hacemos el diámetro transversal. Si uno hace esas tres medidas, el mismo equipo le calcula el volumen, ¿verdad? Y hay una constante: si ustedes multiplican esos tres diámetros, el largo por ancho por alto por 0.560, también le puede dar el volumen. Fíjense cómo se mide cuando hacemos eco transvaginal. Tenemos que utilizar, como el útero, prácticamente el cuello está un poco flexionado en la mayoría de los casos. Nosotros vamos a tener que medir el cuello aparte y guiarnos por el eco medio hasta el fondo para poder hacer la medida completa y hacer la sumatoria. En el corte longitudinal, el anteroposterior sigue igual en la parte de mayor espesor, y el transversal, si ustedes ven allí, se forma como un óvalo, y lo medimos en la parte de mayor espesor del óvalo. ¿Okay? Como les decía yo, ahí están las medidas en prepuber, posmenopausia y la mujer, digamos, adulta. Entonces, cuando hacemos el eco, decimos que el útero es de superficie regular, ecoestructura homogénea, no debe tener nódulos. La cavidad endometrial o línea endometrial va a variar de acuerdo al ciclo y la debemos medir. ¿Okay? Fíjense cuando tenemos un útero en retroversión, como es este caso, que podemos hacer una medida fraccionada, y el anteroposterior nunca lo midan en este corte transversal, sino siempre en el corte longitudinal, porque en la anteversión le va a dar una exageración de la medida. Entonces, nunca midan anteroposterior, como se ve allí, lo hacemos a propósito para que no tomen ese error. Lo tienen que medir en el corte longitudinal, ¿de acuerdo? Esto es para que ustedes me digan qué tipo de corte es. Este es un tipo de corte transversal y este es un tipo de corte longitudinal. Vemos el útero y vemos la vagina para que la recuerden, ¿verdad? Es un eco transabdominal y el útero está en ese caso en ABF, el del lado izquierdo, mientras que el del lado derecho está en RBF. ¿Ven? Por lo menos acá, este es un eco vaginal. Esto que está acá se llama hidrometra. Y nosotros acá, esto que vemos acá son las arcuatas, ¿ok?
Y estamos viendo un útero que está en anteversión, porque está el fondo hacia el lado derecho. Este es un endometrio proliferativo inicial. Fíjense que se ve el estrato basal. Está acá una parte, está hipoecoico, que está empezando a proliferar. Aquí ya esto es una fase secretora. El endometrio está ecogénico. Y aquí tenemos una hidrómetra. ¿Ok? Es un eco vaginal. Y está en ABF, por lo que le decía, ¿ves? Y este que está acá es un eco transabdominal porque tiene la vejiga llena. ¿Entendido? Se está usando también la huella del transductor, es un transductor convexo y esta es la huella de un transductor vaginal. ¿Ok? Fíjense bien, este está en ABF o en RBF, este está en ABF porque tiene el fondo a la derecha y este está en RBF porque tiene el fondo a la izquierda. ¿De acuerdo? Bueno, la ecografía transvaginal ya sabe que tiene ventajas, nos permite acercarnos más al útero, así que podemos tener mejor resolución. Y se debe usar, la paciente se debe colocar en posición ginecológica en la mesa, el traductor que se usa es un traductor de 7.5 MHz. Cuando vayan a hacer la ecografía, estos son los traductores que se usan, ustedes deberían cubrir el traductor con látex, deben colocar gel encima de la superficie del traductor, luego cubren el traductor con un guante o con un condón o con algún bajicover, que son y bueno, él no tiene mucha penetración y es un traductor que es largo para poder manipularlo lejos de los genitales, que tiene ese diseño. Cuando vayan a empezar a hacer el eco, le tienen que decir al paciente que le deben colocar gel para lubricar el traductor y la vagina también encima del condón. Se coloca gel encima del traductor, después se cubre con condón y después se coloca gel sobre el preservativo, lo que se haya colocado para cubrir el traductor. También se coloca algo de lubricante en la entrada de la vagina y se le dice a la paciente que se relaje. La paciente no debe estar tensa. Cuando ya le dice que ya relaja, ustedes introducen el traductor. No introduzcan el traductor sin que la paciente esté relajada porque causa molestia. Igualmente, para retirarlo deben decirle que van a retirar el traductor y con suavidad, cuando ya le diga que ya está relajada, ella retiran el traductor. La paciente debe estar informada y debe manifestar estar de acuerdo con el examen. Debe tener la vejiga vacía o ligeramente llena y, si es posible, haber evacuado previamente. Debe estar en posición ginecológica y siempre debería hacerse el examen con la presencia de una enfermera o ayudante, sobre todo más si la paciente es menor de edad. Esa es la forma. Se puede utilizar la otra mano para ayudar a comprimir el fondo del útero y acercarlo al transductor, porque a veces eso nos ayuda, esa maniobra. Hacemos cortes transversales, haciendo barridos desde el cuello hasta el fondo y cortes longitudinales de lado a lado. Así se ve en el corte transversal, se ve como un óvalo. Aquí tenemos varias imágenes. Tenemos una con un corte longitudinal, en útero en ABF, que tiene algo de hidrómetra. Y en el otro también tenemos un corte, un eco este ya es transabdominal, donde podemos ver líquido libre, hay ascitis, hay líquido en el fondo del saco de Douglas y en el fondo del saco recto bésico uterino también. Aquí tenemos entonces un útero en retroversión, fondo a la derecha, y un útero en anteroversión, fondo a la izquierda. El endometrio, como les decía, y las tres capas del útero, la interna o unión, la intermedia y la externa. ¿Ok? Corte longitudinal, líquido, útero en retroversión, ¿de acuerdo? ¿Cómo se lo puede medir? Corte transversal. La ecografía transvaginal nos permite una evaluación mucho más completa del endometrio en 3 planos de corte. ¿Ok? La medición correcta debe hacerse en un plano longitudinal del endometrio neto y en sus capas, si existe líquido intraluminal, deben medirse las 2 capas por separado. Los valores varían, como los verán allí. En una mujer menopáusica no debe ser más de 4 o 5 milímetros si no está recibiendo hormonas, y si está recibiendo hormonas puede llegar hasta 8, y varía según si es la fase secretora, menstrual, menopáusica o si está recibiendo terapia hormonal. ¿Okay? La terapia hormonal por lo general son 5 milímetros.
Esos valores hay que aprenderlos porque se los preguntamos en el examen. Por ejemplo, entonces tenemos el endometrio proliferativo inicial. Fíjense, ustedes ven acá y podrían pensar que eso se parece a esto. La diferencia entre esta imagen y esta segunda imagen es que ustedes van a ver una línea externa que es el estrato basal, un eco medio que es la posición de las dos. Mientras que aquí todavía no ha empezado a proliferar porque lo que tenemos es la posición, como se ve en la menopausia, de una línea y por fuera lo que está es la unión. Aquí ya se desplegaron o se separaron los dos estratos basales y empezó a proliferar, pero es de la parte proliferativa del endometrio, la capa que es la que aumenta de grosor a lo largo del ciclo, está hipoecoica, o sea que estamos en una fase proliferativa, en este caso avanzada, es lo que se llama el endometrio trilaminar, porque se ven las tres capas, ¿verdad? Las dos estratos basales y el eco medio. Aquí también, si ustedes le ponen atención, ven también que hay un endometrio trilaminar, porque ven el estrato basal de arriba, el de abajo y el eco medio, pero lo que varía es la parte intermedia que se ha tornado hiperecogénica, y eso es lo que llamamos fase secretora. Fíjense cómo está rodeado por una sombra oscura que es la unión miometrio-endometrial. Y aquí ya vamos a tener otra vez el endometrio lineal, que se puede ver también después de la regla. También se podría ver en la menopausia si está tomando anticonceptivo y si está lactando. ¿Ok? Entonces son las capas que debemos nosotros aprender a ver. Y bueno, aquí tenemos un resumen de eso. Cómo se ve, por ejemplo, aquí está un endometrio secretor, uno de una vez lo ve, este es un endometrio proliferativo, secretor, ¿de acuerdo? Bueno, y terminamos con esta parte, ¿ok? Con la ecoanatomía del útero y anexo, del útero y endometrio. Muchas gracias.